Shalom, Uraja. Bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, B'Sha'at Tová, comenzamos un nuevo tratado. Estamos comenzando el tratado de Makot. Este tratado va a hablar, es el quinto, perdón, tratado dentro del orden de los Nezikin que hemos estado estudiando y en realidad continúa un poco con el tema de Masejet Sanedrin. Vamos a hablar en principio de un tema que hemos tratado en varias ocasiones en el tratado anterior de Sanedrin, que es el tema de los Edim Zomemim, esos testigos tramadores o malintencionados. Conforma tres capítulos. Es una Masejet muy corta, tiene 24 dapim. Bien, el primer capítulo dice que Tzada Edimet trata sobre estos testigos que se convierten en tramadores, Edim Zomemim se llama, y sobre sus respectivos castigos. El segundo se llama Eluen Golín, habla sobre el exilio, aquella persona que mató de manera involuntaria y entonces tiene pena de exilio y la ciudad de refugio. Y el último dice Eluen Alokin, es decir, el tema principal de Makot. Makot se refiere a golpes, quiere decir aquellas prohibiciones en la Torah que son lota hace, que tienen como consecuencia Makot. Entonces, estas son los Makot. Muy bien, comenzamos entonces. Nos dice la Mishnah, Ketzad Aedim Naasim Zomemim. ¿Cómo se convierten los testigos en Zomemim? Me'aidin anu beish ploni, shu ben gerusha. Viene y dice, si declara, si nosotros atestiguamos que fulanito es hijo de una divorciada, es decir, se está refiriendo a un Cohen no se puede casar con una mujer divorciada. Si se casa con una mujer divorciada, el hijo es halal, pierde su estatus de que una. Entonces vienen dos testigos y dicen, nosotros sabemos que fulanito, ¿sí? Este Cohen es hijo de una divorciada. Entonces, ¿qué quieren provocar? Que él no pueda ser Cohen. O Ben Jalutza, o es hijo de una Jalutza, pues vimos que que su madre contrajo la condición de Jalutza antes de que él fuera concebido. En Omrim Yase Ze Ben Gerusha Ben Jalutza Tachtav. No se decreta que este, es decir, que uno de los testigos de Memim, sea declarado hijo de una divorciada o hijo de una Jalutza para inhabilitarlo como Cohen, en lugar de aquel, es decir, en lugar del acusado. Ela lo que Arbaim, sino que recibe Malkut, recibe golpes, azotes. 40 azotes, que es la pena máxima de azotes. Otro caso. Meidina no veis ploni sheu hayav liglot. Nosotros somos testigos de que fulanito debe exiliarse a una ciudad de refugio. En omrim yigales de Tachtav. No se decreta, perdón, no se decreta que el testigo tramador, si se demuestra que es un testigo tramador o malintencionado, no se le obliga a él a exiliarse en lugar de el acusado. Él a lo que Arbaim, sino que recibe 40 azotes. Muy bien, nos dice la cámara. Aquí está de Naedim Zomimim y baile. Es decir, la pregunta no está bien formulada en la Mishnah. La pregunta en la Mishnah dice cómo los Edim se convierten en Zomemim. Y aquí los dos casos que nos ha traído son cómo no se convierten en Zomemim. Entonces debería haber dicho, ¿cómo no se convierten los testigos en Zomemim? Es lo que debería haber preguntado. Veod, ni de Catán ni de Kamán. Y además tampoco se entiende con qué fin el Taná de la Mishnah analiza en esta Mishnah cómo se convierten los testigos en Zomemim, ya que eso se enseña expresamente más adelante en la Mishnah, es decir, en la página 5a que cuando lleguemos. Abal Amru Lahem, pero si los segundos testigos les dicen, ¿cómo podéis prestar este testimonio? Share Beoto Ayom, Atema Ite mi manu, bien comploni. Si en este día vosotros estabais con nosotros en tal lugar, es decir, no podéis haber presenciado este suceso. Harelu Zomemim, a eso se le llaman los testigos Zomemim. Es decir, más adelante se nos va a decir exactamente cómo funciona este concepto de los testigos Zomemim. Por lo tanto, no es necesario que esta Mishnah también nos enseñe cómo se convierten en testigos Zomemim. Tana Hatam Kae. Responde la cámara y dice, el Tana de nuestra Mishnah hace referencia a lo que se enseñó allí, Tratado de Sanedrín, página 89a, que dice, sobre un caso de testigos Zomemim, en el que ellos reciben una pena un poco distinta a la que normalmente exigiría la ley de la Azama, como dice la Mishnah.
Dice, Kola Zomemim, Makdimin Leotamita, todos los testigos Zomemim les espera la misma pena de muerte. Hutz Mizomeme Bat Cohen, a excepción a los testigos que declaran falsamente en el caso de la hija casada de un Cohen, diciendo que cometió adulterio. Hubo Ala y el hombre que cohabitó ilícitamente con ella. Shem Makdimim Otalemita. Es decir, a quien no les espera la misma muerte que recibirían. Habíamos visto que Bat Cohen, Shetehel Not, va con Serefá, pero los Edim Zomemim no se les saca a ser quemados, sino que tiene Genek, como cualquier otro tipo de relaciones ilícitas. La Gemara concluye la respuesta y dice, Vieshedin, Zomemim, Ajerim, y tomando todo esto en cuenta, nuestra Mishnah ahora continúa enseñando que hay otros testigos Zomemim, Shenosim Bahem, Dinazama, Kolikar, que no se les aplica del todo la ley de Azama. Es decir, ¿para qué viene a enseñar esta Mishnah? Para enseñarnos que si ya vimos en Sanedrín que en algunos casos no se aplicaba la misma pena, el mismo tipo de pena, sí la misma pena, pero no de la misma manera. Ahora nos dice, ¿sabes qué? También hay casos en los que ni siquiera se aplica la misma pena, en absoluto, sino que Ela Malkut Arbaim, sino que reciben 40 azotes. Quetzal, ¿cómo se convierten en eso mismo aquellos testigos a los cuales no se les aplica en absoluto el castigo de Azama? Medina Nubeish Ploni, Shu Ben Gerusha. Nosotros testificamos sobre el Cohen fulanito que es hijo de una divorciada, o Ben Jalutza, o es hijo de una Jalutza. En no de Ben Gerusha o Ben Jalutza, no decimos que vamos a convertir a ese testigo Zomem en hijo de divorciada o hijo de Jalutza, él a lo que Arbaim, sino que recibe el castigo de 40 azotes. Menahanimile. Ahora, ¿de dónde se deduce esto que establece la Mishnah de que los testigos Zomemim no se les aplica el castigo de ser declarados hijos de una divorciada o de una jalutza? Dijo Rabbi Yeshua ben Levi, de Amarkra, dice el versículo, Veasitem lo kasher zamam. Es decir, toda la ley de los Edim Zomimim se basa en un versículo que dice, y le haréis a él como quiso provocar que se haga el acusado, lo mismo que haya tramado hacer. Velo les dará. Es decir, lo que se trató de hacer a él, pero no a su descendencia. Si los testigos de Zomimim fueran declarados halalín, por ser considerados hijos de una divorciada o de una jalutza, estaría condenando a toda su descendencia a seguir cargando con ese castigo por siempre. Entonces ahí no puedes aplicar la ley de Azama. Velipseluhu le dide. Pero entonces que sea inhabilitado solo él, Velolipsulu les daré. Y que no es inhabilitada su descendencia, que nos obliga a declarar también inhabilitados a los hijos. La Gemara responde y dice, Bainan kasher zamam lazo. Se requiere que el castigo del testigo Zomem cumpla las palabras lo mismo que haya tramado hacer. Veleca, y si sus hijos no quedaran inhabilitados, no se estaría cumpliendo esta parte del versículo. Barpeda Omer. Barpeda dice, Calva Homer. La ley se deduce mediante el siguiente Calva Homer. Uma mejalel eno mitjalel. Si el Cohen que profana a los hijos que le nacen de una divorciada no queda profanado con ese acto ilícito, avale halal velo gilel. Entonces aquel testigo Zomem que intenta que el acusado sea declarado profano y al final no provoca que sea declarado profano porque descubren que es un testigo tramador. Enodin sheloyit halel. ¿Acaso no es lógico que no quede profanado? Esto presenta un problema. ¿Por qué? Porque estás anulando toda la ley de los Edim Zomemim de esta manera. Dice Matkifle, Rabina, rebatió Rabina este argumento de Rapeda. Imken, si es así, que explicas por este Calva Homer. Vitalta Torate Edim Zomemim. Estás anulando toda la ley de los testigos Zomemim. Pues ese mismo razonamiento serviría para eliminar la posibilidad de que a cualquier testigo Zomem se le haga lo mismo que tramó hacer a su hermano, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Dice, Uma asokel enoniscal, si el testigo Zomem, que provoca que la piden al acusado, no es también lapidado como castigo por ese pecado. Avaliskol velosakal. Entonces aquel testigo Zomem que intenta que el acusado sea lapidado, pero no logra que lo lapiden, Enodin Shelo Isakel, ¿acaso no es lógico que no sea lapidado?
Sin embargo, la ley de Azama que nos dice que si él acusó a una persona tratando de hacer que sea lapidado y después se descubre que este testigo es un Edomem, se le lapida a él, se le hace a él como él quiso provocar. Ela, mejabarta, que dishninan, meikara. Entonces está claro que la fuente para deducir la ley de la Mishnah es tal como se expuso en la respuesta anterior, es decir, que hay que hacer kasher samam lasot lo velo lezaro. La Gemara cita el segundo caso de la Mishnah. Meidina nubeish ploni. Nosotros testificamos que fulanito tiene que exiliarse. En ese caso, no se le decreta el exomem exilio, sino que se le da azotes. Menajan Emile, ¿de dónde se deduce esto? Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish. La marca la dice el versículo sobre el asesino involuntario que tiene que exiliarse. Hu Yanus el Ajad de Harim. Él huirá a una de estas ciudades de refugio, Bajai, y vivirá. Velos Domemim. Es decir, él es el que se escapa a esa ciudad, pero no los testigos Domemim. Rabbi Yohanan que dice, Calva Homer, se deduce un Calva Homer. Umahu Sheasa Maase Bemezid Enogole. Si el asesino, quien consumó un delito mediante una acción física intencionalmente, no debe exiliarse, Hen Shelo Asuma Bemezid, ellos, es decir, los testigos, quienes no consumaron un delito por medio de una acción física de forma intencional, es decir, solamente hablaron en Odín, Shelo y Glu, ¿acaso no es lógico que no deben exiliarse por este pecado menos grave? La Gemara objeta la deducción de Rabbi Yohanan. Veí no tenet, pero por esta misma característica que has expuesto, es la que da el fundamento para aplicarles esa condena, con el siguiente argumento. Usha Sama Sebe Mezid, lo ligle, él, es decir, el asesino, dado que consumó un delito mediante una acción física, si lo llevó a cabo de forma intencional, no debe exiliarse. Kiejidela tehebele kapara. Pues la Torah no le impuso ese castigo para que no tenga expiación de su grave pecado. Henshelo asuma sebemezid, los testigos que no hicieron un delito por medio de una acción física, perdón, nameliglu, entonces también deberían exiliarse cuando lo llevan a cabo intencionalmente. Kieje de lehebeleu kapara, para que logren la expiación de su pecado, que no fue tan grave, que concluye la Gemara. Ela, mejabarta que te Resh Lakish. Entonces volvemos a la explicación inicial que dimos según la opinión de Resh Lakish. La Gemara analiza cómo se deduce de la Torá que en los casos de la Mishnah los testigos domemim reciben castigo de azotes. Amar Ula, enseñó Ula. Remes le edim domemim en la Torah menaim. ¿Dónde hay una alusión en la Torá a la ley de los testigos domemim? La Gemara exclama y dice, Remes le edim domemim, ¿buscas una alusión para los testigos domemim? Vehaketiv vasiten lo kasher zamam. Está claramente escrito en el versículo, y haréis a él lo mismo que haya tramado hacer a su hermano. La Gemara reformula la pregunta de Ula. Ela. Entonces, más bien, ¿qué es lo que quiso preguntar Ula? Remes ledim zomemim shelokin min Torah menaim. ¿Dónde hay una alusión en la Torah que los testigos zomemim que no les puedes aplicar la pena, entonces reciben azotes? Dichti, porque está escrito en Devarim, dice, "Veizdiku et atzadik virshu et rasha". Es decir, si hubiera un pleito entre personas y acudieran al juicio y los juzgaré, y absolveréis al justo y condenaréis al malvado. Continúa el versículo y dice, Beyain binakota rasha, y si el malvado fuera merecedor del castigo de azotes, es decir, si la frase y absolveréis al justo y condenéis al malvado hace referencia a la decisión a la que llegaron los jueces, y el justo se refiere al que salió favorecido y el malvado al litigante que salió perjudicado. Entonces cabe preguntar, Mishum veizdiku et tzadik virshu et rasha, es decir, ¿acaso, debido a lo que dice el primer versículo, y absolveréis al justo y condenaréis al malvado, de allá in binakota rasha, y si el malvado fuera merecedor de castigo de azotes,
¿Acaso siempre que los jueces fallan en favor del inocente y en contra del culpable, se resuelve que éste debe recibir castigo de azotes? Ela, edim irshiu et tzadik. Entonces, debemos concluir que el versículo se refiere a un caso en el que inicialmente se presentaron testigos, zomemim, que condenaron a un hombre justo, de Oto Edim a Jarine, y vinieron otros testigos, Veizdiku et tzadik, de Meikara. ¿Y qué hicieron? Absolvieron al justo que en un principio era justo, el que era inocente en un principio, que fue condenado por causa de estos testigos Zomemim. Veshavinu lehane reshaim, y se convirtieron estos, los primeros testigos, en malvados. Entonces, de allá vienen a acotar Rasha, y entonces será que cuando vayas a golpear, darle azotes al malvado, ¿a quién se refiere? Al testigo Zomem. Vete pukle milota ane. Pero que se aprenda esto, de que los testigos Zomemim son sentenciados a recibir la pena de azotes, del hecho de que transgredieron la prohibición de Lota Anebe Reaja el Shaker, no darás un falso testimonio contra tu compañero. Es un Lota Ase. Y un Lota Ase tiene, tiene como consecuencia la pena de azotes. Mishum, Dejabe, Lav Shem Bomase. Dice, no, pero no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque el Lota Anebe Reaja el Shaker es un Lota Ase, es verdad, es una misma de abstención, Abal Shem Bomase, pero que no conlleva una acción, sino son una declaración oral. Mejor lav shem bo maase en lo que lav. Y toda lota ase, toda abstención, misma de abstención, que no tiene una acción asociada, no recibe azotes. La Gemara cita una enseñanza donde se enumeran los diferentes casos en los que los testigos de Memim no reciben el mismo castigo que tramaron provocar al acusado. Dice, Tanur Rabanán, enseñaron nuestros sabios en la siguiente veraita. Arba de Barim, Nemru Bedim Zomemim. Hay 4 leyes que se dijeron con respecto a los testigos Zomemim. Erna Asim Ben Gerusho Ben Halutza. No se convierten en hijos de divorciada o hijo de Halutza. Ben Golín, Le Aremiklat. Y no son sentenciados a exilio en alguna de las ciudades de refugio. Ben Meshalmim et Kofer. Y no son sentenciados a pagar el Kofer. Kofer es la suma que la Torah exige pagar al dueño de un toro violento cuando éste mata a una persona, la cual debe entregar a los herederos de la víctima. Aunque hayan testificado falsamente que el toro es violento y que mató a una persona. Ben Nimkarin Beebe Dibri, y no son sentenciados a ser vendidos en condición de siervo hebreo. La Gemara, la Beraita añade una otra ley y dice: Mishum Rabbi Akiva Amru, en nombre de Rabbi Akiva dijeron: Af en Meshalmin al Piatzman. Los testigos de Memín tampoco son sentenciados a pagar por su propia confesión. Es decir, que si confiesan ante un Beddín que el otro Beddín se reveló, que en otro Beddín, perdón, se reveló que ellos eran Zomemim, después de que testificaron en modo falso que una persona debía dinero a otra. Es decir, van estos testigos, testifican en Jolón, ¿bien? Y dicen, fulanito le debe dinero a tal. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron otros testigos, dijeron, ¿cómo podéis testificar esto? No estabais ahí en ese momento, en ese lugar, no lo habéis visto, etcétera, etcétera. Ah, Edim Zomemim. ¿Cuánto dijisteis que fulanito debía a Menganito? 1.000 euros, ahora tenéis que pagar 1.000 euros. ¿Qué hacen? Se escapan. De repente llegan a otra ciudad, llegan a Tel Aviv, y entonces van al Betín en Tel Aviv y dicen, nosotros fuimos condenados a pagar 1.000 euros porque fuimos Zomemim en Jolón. Dice, no se les escucha, no se aplica esto. Eh, Me he perdido. Muy bien. La Gemara comienza a analizar la razón de las leyes que hemos mencionado. Dice, Enasim ben Gerusha ben Halutza, no son considerados hijos de divorciada ni el hijo de una Halutza, que llamarán, como ya hemos dicho antes, Ben Golin la Miklat, y no se exilian a una ciudad de refugio, que llamarán, como hemos explicado antes. Uno es Lo les daró, a él y a no a su descendiente, y es la ciudad a la que huirás tú y no los Domemim. Muy bien. Ahora, Ven Meshalmim Metakofer, no tienen que pagar la multa, Casabre, Kufra, Kapara. Los sabios que enseñaron esto opinan que el kofer,
este dinero que se paga, que paga el dueño del toro, es para lograr la expiación de su culpa por haber permitido que su toro matara a una persona. Veane, la Benekaparanihu, pero los testigos no hicieron nada. Su toro no tenían un toro, su toro no hizo nada, ellos no necesitan esa expiación. Por eso no se les condena a pagar el cofre. Mantana Kupra Kapara. ¿Quién es el Tana que sostiene que el cofre es un pago para conseguir la expiación? Rav Hizda es, Amar Rav Hizda, perdón, dijo Rav Hizda, Rabbi Ishmael, Benoshe Rabbi Yohanan ben Berokahi. Es la opinión de Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Berokahi. De Tania, como se enseñó en una veraita, dice el versículo, Benatán pidió un nafsho. Cuando les he impuesto el cofre, pagará el rescate por su vida. De Men Nizak. Eso se refiere a que el dueño del toro pagará a los herederos del difunto el valor en términos monetarios del hombre perjudicado. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Beroka Omer. Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Shimon de Rabbi Yohanan ben Beroka, dice de Me Mazik. Es decir, el versículo se refiere a que pagará el valor en términos monetarios del propio dañador, es decir, del dueño del toro. Continúa el registro. Mailab Hakam implique. ¿Acaso no es esta la discusión? De Mar Sabar, Kufra, Mamona, que uno opina, el primer sabio, que el cofre es un pago que se realiza en calidad de obligación monetaria. Umar Sabar y el otro sabio opina, Kufra Kapara, que el cofre es la expiación por algún tipo de falta. Amar Raspapa dijo Raspapa, no necesariamente este es el punto de discrepancia. De Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo, Kufra Kapara, que el cofre es una expiación. Entonces, ¿en qué discuten aquí? Mor Sabar de Nizak Shaiminan, el primer sabio sostiene que ese pago expiatorio se calcula conforme al valor del dinero en dinero del hombre perjudicado, es decir, de la víctima. Marsabar de Memazik Shaiminan, es decir, se calcula en función del valor del propio dañador, puesto que es por la expiación de una culpa. Maitamayu de Rabbanan. ¿Cuál es el motivo de los sabios? Para establecer que el importe del cofre se calcula conforme al valor del perjudicado. Marashta le mata. La razón es que se dijo imposición abajo, es decir, en el versículo que habla del cofre. Penemarashta le mala. Y se dijo lo mismo, imposición arriba, en el versículo sobre el caso de un hombre que golpea a una mujer embarazada y que aborta a raíz del golpe. Male Alán Bedenizak. Ahí, tal ahí como en el caso del dueño, perdón, del daño causado a la mujer embarazada, se calcula el valor en función del perjudicado, es decir, del feto que falleció. Afkan Bedenizak, también aquí, en el caso del toro, se calcula conforme al valor del perjudicado. Rabbi Ishmael, Benatán pidió Nafsho Ketib. Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, que discrepa con esta opinión, no acepta esto. ¿Por qué? Porque está escrito, pagará el rescate por su vida. Lo que da a entender que el dueño del toro debe pagar el rescate por su propia vida. A ver, Rabanán y los sabios, in pidió Nafsho Ketib. Es cierto, está escrito que tiene que pagar el rescate por su vida. Mihu, Kishaminan, Bedenidak Shaminan. No obstante, cuando se calcula la suma que debe pagar, se calcula conforme al valor del dinero del hombre que fue perjudicado. Ven, Nimkarim Bedibra. Ahora, otra cosa que dijimos en la veraita que no se aplica la misma ley, o que no es diferente la ley para los Sedim Domimim, dice, Ven, Nimkarim Bedibri. No tienen que, no son sentenciados a ser vendidos como siervo hebreo. Sabar Rabamnuna le memar, hanemile, aja de itle le dide. Ahora, Rabamnuna empezó en decir que esto es cierto únicamente cuando él, es decir, el acusado de ser un ladrón, tiene dinero como para pagar el monto de su sentencia. De Migo y de Ihu lo Nisdaban, caso en el que estos quedan exentos de aquel castigo por el siguiente argumento, puesto que él, es decir, el acusado, no hubiera sido vendido como siervo hebreo a raíz de dicho testimonio, ya que podría haber pagado. Inunamelo misdavnu, nosotros tampoco debemos ser vendidos. Es decir, una persona
¿quién es el que tiene que ser vendido? Una persona que roba, por ejemplo, y no tiene cómo reembolsar lo que robó. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que vender su trabajo. Ahora, si tiene dinero para pagar, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que quisieron provocar estos Edims o Memim? No quisieron provocar que esa persona sea vendida como esclavo. Quisieron provocar que pague. Bien. Entonces, yo no voy a decir, ¿sí? Que los testigos van a ser vendidos como siervos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos sí podrían haber pagado. Eh, pa, 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 Abal Eja de Letle le dice, pero cuando él, el acusado, no tiene dinero como para pagar el monto de la sentencia que le provocaron los testigos Domemim, a Falgab de Itlehu le dice Misdavnu, a pesar de que ellos sí tengan el dinero suficiente, son vendidos. Es decir, en el caso en el que el acusado sí tenga dinero, los Edim Domemim no son vendidos en todo caso, porque nunca le iban a provocar que él se venda. Pero si en caso en el que el acusado no tenía dinero para pagar y entonces sí iba a ser vendido, entonces los Edim también son vendidos. La Gemara objeta el argumento de Rabún. Dice, Belem Brule, pero si ellos tienen dinero, que digan al acusado, y Ant Habalach, si tú tuvieras dinero como para pagar el monto de la sentencia, mi Haba Misdavant, ¿acaso hubiera sido vendido como siervo? Ananame, lo Misdavninan. Entonces nosotros tampoco debemos recibir el castigo, la condena de ser vendidos. Por lo tanto, no puede ser cierto que Rabuna haya dicho eso. La Cámara reformula el argumento inicial de Rabuna. Ela, más bien, esta es la versión correcta de aquella enseñanza. Sabar Rabamnuna le memarhane. Es decir, eh, Anemile me deja de irle. Si Rabamnuna pensó en decir que esto, de que los testigos de Omemim no son vendidos como siervos hebreos, es cierto únicamente cuando alguno tiene dinero para pagar el monto de la condena. O le dide, o le dideo, ya sea cuando él, el acusado, tiene ese dinero, o bien cuando ellos, los testigos, tienen ese dinero. Abal, eja de letle, lo le dide, pero le dideu, pero cuando ninguno tiene, ni él ni ellos, mis Dafne tienen que ser vendidos como siervos hebreos. Amarle Raba, le dijo entonces Raba a Raba Amnuna, Venimkor Begenebato Amarrajamaná. Ahora la Torah dice sobre el ladrón que roba a escondidas, si no tiene dinero, será vendido por su robo. Bignebato velo bismamo, es decir, por su robo, pero no porque ha tramado contra alguien. La Gemara analiza la razón de la quinta ley mencionada en la Beraita. Es un Rabbi Akiva. Dijimos, añadimos una ley más, que era la ley del Rabbi Akiva, que dijeron que tampoco son sentenciados a pagar por su propia confesión. Maitama de Rabbi Akiva. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Akiva? Kasabar, Knasau. Él sostiene que el pago que la Torah impone a los testigos de Omim es una multa y no una obligación monetaria. Uknas, él me shalem al piazmo. Y uno no puede obligarse a sí mismo por su testimonio a pagar una multa. Amar Rabba, dijo Rabba, te da, tienes que saber. Share lo asuma hace. Que pues los domemim que declaran falsamente son un caso de pena de muerte o que declaran falsamente que el acusado debe pagar. No consuman la acción de matar al acusado o de provocarle una pérdida económica. Beneheraguín y aún así son sentenciados a la pena de muerte. Umeshalmim y son obligados a pagar una suma. Amar Rabnachman dijo Rabnachman, te da, tienes que saber. Share Mamon Beyad Be'alim, que el dinero que fue acusado fue obligado a fue obligado a pagar, queda en manos de su dueño, es decir, en sus propias manos, un meshalmin, y ellos son obligados a pagar dicha suma, aunque no le hayan provocado ningún gasto al acusado. La Gemara analiza la opinión de Rav Nachman. Mayninu, ¿qué es lo que quiso decir Rav Nachman al mencionar que el dinero queda en manos de su dueño? De lo suma hace, lo que quiso decir es que los testigos domemim no consumaron un acto que conlleva definitivamente una pérdida monetaria para el demandado, y aún así son sentenciados al castigo que quisieron provocarle. Hainu de Rabba, siendo así,
Esta es la misma prueba que dio Rabbah. Entonces, ¿por qué la opinión de Rav Nachman se cita como una opinión diferente a la de Rabbah? La Gemara responde y dice, Emma Begen Amar Rav Nachman. Entonces, en realidad debes transmitir la versión correcta de aquella enseñanza y decir, y eso mismo es lo que dijo Rav Nachman para probar que el pago de los testigos de Memim se considera una multa y no una obligación monetaria. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Hizku Veimso.